Capítulo 54. Inseguridad, culpables y santos. Si el hombre gris existiera, no se pondría una corbata para hablar de seguridad. No iría a una conferencia de prensa a prometer lo que todos saben que nunca se cumple. No levantaría la voz para hacerse escuchar ni bajaría la mirada para congraciarse con nadie. Si el hombre gris existiera, jamás buscaría votos en nombre del miedo. Porque el miedo, ese que todos sienten cuando el semáforo se pone en rojo, no nació de un día para el otro. El miedo fue sembrado, el miedo fue regado, el miedo fue diseñado, porque esta tesis no viene a defender delincuentes, pero tampoco viene a defender hipócritas. Esta tesis no está para caer bien, ni para aplaudir discursos vacíos con uniformes de fondo. Está para hacer lo que nadie hace, mostrar la raíz podrida de una fruta que todos comen sin preguntar de dónde viene. Y si se habla de inseguridad, hay que decirlo claro, el sistema necesita chicos que roben. Lo necesita, no para rehabilitarlos, no para darles una oportunidad, sino para usarlos como excusa. El adolescente que sale a robar hoy es el producto perfecto para justificar más cámaras, más patrulleros, más miedo. Porque detrás del "te cuido" se esconde un negocio. Y detrás del "te protejo" hay cifras, contratos, licitaciones. Todo el sistema de seguridad es un monstruo que se alimenta del caos que él mismo genera. Nadie nace con un arma en la mano, pero muchos nacen con el alma rota desde el primer día. Nacen en un hogar sin padres presentes, con la heladera vacía, con el miedo como cuna. Y el Estado, ese que después promete justicia, no está cuando ese chico se quiebra por dentro. El Estado aparece recién cuando ya es demasiado tarde, cuando hay que juzgarlo, encerrarlo o matarlo, pero nunca aparece antes, cuando podría haberlo abrazado, contenido, educado. Y si todavía no se entendió, esta tesis no está justificando el robo, la violencia, la muerte. Está señalando lo que nadie quiere mirar, porque todos saben que hay zonas liberadas. Todos saben que muchos pibes son usados como carne de cañón. Todos saben que hay punteros políticos que los manipulan, narcotraficantes que los reclutan, medios que los demonizan. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Y esta tesis no está escrita para agradar. Está escrita para sacudir. ¿Y qué hace mientras tanto la ciudadanía ejemplar? Sube en la ventanilla. Apretás fuerte el celular cuando ves a alguien acercarse en una esquina. Gritas en redes sociales que hay que meterlos presos o darles bala. Pero nunca te preguntas cómo fue que llegamos hasta acá. Porque es más cómodo repetir frases que pensar. Y si el hombre gris existiera, caminaría por esas calles donde nadie quiere entrar. Miraría a los ojos a ese pibe que lleva una gorra y los ojos apagados. Y entendería, no lo justificaría, pero sí entendería. Porque él no ve delincuentes. Ve consecuencias. Consecuencias de una sociedad que prefiere apagar el televisor antes que hacerse cargo de lo que sembró. Porque en el fondo lo sabes. El problema no es el pibe que roba. El problema es quién se beneficia con ese robo. El problema es quién negocia con tu miedo. El problema es quién necesita que el caos siga vivo para seguir lucrando. Si el hombre gris existiera, no necesitaría estadísticas para saber lo que está pasando. Le bastaría con caminar una tarde por la ciudad, oler la mezcla entre miedo y resignación que flota en el aire, ver cómo se esfuman las esperanzas en cada esquina donde un chico es tragado por un sistema que lo necesitaba para completar su guión. Porque el sistema, ese al que todos creen que hay que obedecer, necesita fabricar delincuentes con la misma dedicación con la que fabrica funcionarios. ¿Quién es más culpable? ¿El pibe que entra a una casa con un arma robada o el político que firmó convenios con empresarios de seguridad privada para justificar su sueldo? ¿Quién es más peligroso? ¿El adolescente que rompe una vidriera o el funcionario que desvía fondos públicos destinados a programas sociales? ¿Quién debería dormir con culpa? ¿El que roba por desesperación o el que alimenta esa desesperación para seguir en el poder? La tesis no generaliza, pero tampoco suaviza. Porque si los barrios marginales están inundados de armas, drogas y muerte, es porque a alguien le conviene. Y si todo eso fluye como río desbordado, es porque hay puentes que lo permiten. Hay manos que no solo lo toleran, lo organizan. Hay estructuras que viven de eso. De que el pobre sea más pobre. De que el ignorante sea más ignorante. De que el roto nunca se repare. Y mientras tanto, el ciudadano promedio va a dormir con la conciencia tranquila porque trabaja y no roba. Pero al otro día se sube al colectivo con la cabeza gacha, vota a los mismos de siempre, le paga al vigilador para sentirse seguro, y al ver a un chico pidiendo en la calle, le dice a su hijo, no le mires, no le dé nada.
porque después te roba. Como si la solución fuera ignorar el origen, no mirarlo a los ojos, no preguntarse nada. El hombre gris, si existiera, sabría que ese chico no nació malo. Nació invisible, nació abandonado, nació en un país donde los adolescentes no tienen futuro si no encajan en la maquinaria de obedecer, trabajar por monedas o morir jóvenes. Y sabría también que ese chico, si tuviera una verdadera oportunidad, no un plan, no una limosna, no una remera con el nombre de un político, quizás elegiría otra vida. Pero no la tiene, porque esa oportunidad se la robaron los mismos que después lo condenan por robar. Y entonces, la maquinaria se alimenta. Cada vez más cárceles, más cámaras, más policías, más miedo. Todo para solucionar un problema que ellos mismos crearon. Porque no se trata de seguridad, se trata de negocio. No se trata de justicia, se trata de control. Y lo más perverso es que lograron que la mayoría de la gente piense que está bien. Que crean que más represión es igual a más paz. Que confundan seguridad con castigo. Que repitan, algo habrá hecho, cada vez que un chico cae muerto en una esquina por un tiro que nadie investiga. Porque la sociedad fue entrenada para eso. Para ver como enemigo al que ya fue derrotado por el sistema, y como salvador al que prometió protegerlos. Mientras firma contratos millonarios para instalar cámaras que solo sirven para ver cómo matan a otro. Y en esa escena, ¿quién queda? El chico muerto, el padre preso, el barrio tapado por el silencio, y un pueblo dividido. Justo lo que buscaban, justo lo que les conviene. Si el hombre gris tuviera voz propia, diría algo que muy pocos estarían dispuestos a escuchar. La inseguridad es la enfermedad más rentable del siglo XXI. No porque se solucione, sino porque se recicla. Porque vende miedo, y el miedo vende de todo. Rejas, alarmas, cámaras, seguros, votos, patrulleros, discursos vacíos y hasta candidatos. Y en el medio, el niño. Ese niño que fue invisible en la escuela, en la casa, en el barrio. Ese niño que creció sin abrazo, sin límites reales, sin comida a veces, pero sobrado de gritos, golpes, pantallas y referencias violentas. Ese niño que se transformó en adolescente y encontró en la calle lo que no encontró en ningún hogar: pertenencia. Ese adolescente que, cuando agarra un arma, no se convierte en monstruo, se convierte en reflejo. En reflejo de todo lo que nadie quiso ver. De los curas que hablaron de amor, pero se callaron ante el hambre. De los políticos que lloran en los actos, pero les sacan el pan a los pibes en los barrios. De los medios que hacen un show con cada crimen, pero jamás entrevistan a un chico que sobrevivió a la pobreza sin delinquir. Y entonces, aparece el ciudadano ejemplar, el que pide justicia con la boca llena de indignación, pero que jamás pisó un comedor. El que reclama más mano dura, pero no sabe ni el nombre del pibe que pide monedas en la esquina todos los días. El que sube la ventanilla del auto cada vez que ve una gorrita rota, pero después dice que ama al país. Y si el hombre gris existiera, no les gritaría, no los culparía. Solo los miraría, porque no hay peor espejo que el que te devuelve lo que callaste durante años. El sistema necesita culpables, pero no responsables. Necesita santos que marchen, no padres que eduquen. Necesita cámaras en cada esquina, pero no abrazos donde hubo abandono. Necesita mostrar cifras de detenidos, pero jamás explicar por qué los chicos tienen hambre. Y si alguna vez, en un acto de verdadera sinceridad, alguien se atreviera a responder esa pregunta, todo caería. Porque no se puede construir justicia sobre los escombros de la infancia. El hombre gris lo sabe, lo vio, lo ve, y aunque nadie lo escuche, lo repite en silencio. El niño no nace peligroso. Lo fabricaron ustedes. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, jamás justificaría un delito. Jamás aplaudiría un robo, una muerte, una violencia gratuita. Pero tampoco caería en la trampa de creer que los culpables son los de abajo, mientras los verdaderos responsables se pasean con traje, custodia y fueros. Porque lo que se repite como una plegaria vacía, queremos seguridad, no es más que una máscara. Lo que muchos quieren es venganza, revancha, castigo. Y lo quieren porque no soportan el espejo. No soportan ver que ese chico que roba podría haber sido su hijo, si la vida les hubiera dado la espalda. Y no lo soportan porque reconocerlo implicaría asumir que la sociedad que construyeron no es justa, no es solidaria, no es compasiva. Es una selva pintada de civilización. Una jaula con luces LED. Una maquinaria de consumo donde el que queda afuera, se pudre solo. Si el hombre gris hablara,
no hablaría desde la comodidad de una red social. No se indignaría por lo que muestra el noticiero mientras cena. No pediría más patrulleros desde el living, con aire acondicionado y celular nuevo. Él preguntaría algo mucho más incómodo. ¿Cuántos niños necesitan romperse para que vos puedas sentirte seguro? Porque eso es lo que está en juego. No la seguridad. Lo que está en juego es la comodidad de una clase media que prefiere vivir en una mentira funcional antes que cuestionar las raíces podridas del sistema. Y esas raíces están sembradas con silencio, con indiferencia, con complicidad pasiva. El hombre gris lo sabe. La inseguridad no es un fenómeno. Es una consecuencia. Es la consecuencia de décadas de abandono. De una educación que ya no educa. De familias quebradas. De barrios olvidados. De un Estado que lucra con la violencia y de medios que la convierten en espectáculo. Y sin embargo, los que se creen ciudadanos de bien, no quieren escuchar eso. Prefieren un culpable con gorrita, porque es más fácil. Porque al gorrita se lo puede detener. Pero al sistema, ¿quién lo detiene? Esta tesis no justifica, no idealiza, no romantiza, solo muestra lo que nadie quiere decir en voz alta. Y si aún hay quien cree que esto es exagerado, que el hombre gris es solo una fábula, una metáfora, una construcción literaria, entonces que miren a su alrededor. Que cuenten cuántos chicos hay en la calle, cuántos adolescentes están a un paso del abismo. Y que después se pregunten, ¿cuántos más necesitan caerse para que ustedes se levanten? Porque si esta tesis es solo una fantasía, entonces que alguien la desmienta. No con palabras, con hechos. Y si nadie puede hacerlo, entonces quizás, solo quizás, el hombre gris ya está entre nosotros. No para castigar, sino para señalar lo que todos saben, pero nadie se anima a decir.